Muy bien, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la última conferencia que programamos desde el museo en este mes de julio, que está dedicada a repasar una exposición que hemos inaugurado justamente hace 7 días en el museo, una exposición muy interesante, creemos, Escanciando representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas, exposición que estará hasta el 5 de noviembre entre nosotros y que es el resultado de la reunión de una serie de agentes, de instituciones, de fuerzas culturales, para dar lugar a esta muestra que en el caso del Museo de Bellas Artes de Asturias se enmarca dentro de esa maravillosa noticia de que la sidra y la cultura sidrera, la sidra asturiana y la cultura sidrera asturiana pueda convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO a finales de 2024. Seguro que será así y será una gran noticia que tendremos que celebrar, ¿no? Desde que Luis Benito García, que me acompaña aquí a mi derecha, y Jorge Uría, que son dos de los componentes de un equipo de investigación, de un grupo de investigación completado por los historiadores del arte Juan Carlos Aparicio, Gretel Piquer y Mar Díaz, se acercaron al museo para proponernos esta exposición. Nosotros enseguida vimos que teníamos entre manos un tema realmente interesante que no queríamos que se quedara solo, y esta es la riqueza de la exposición, el discurso, el relato, la narrativa que queríamos construir en torno a la misma, que no solo se quedara en lo que el título realmente señalaba, es decir, las representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas, sino que ese tema, ese MacGuffin casi, ¿no?, a lo Hitchcock, fuera la espoleta para activar otras vías de acercarse a lo que era la sidra, este elemento tan identitario, tan vertebrador de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Acercarse a la sidra desde otras vías y otros planteamientos más vinculados con pues otras propuestas relativas a la historia del ocio, la historia de la sociabilidad, la historia de la alimentación, la historia de la industria, la historia del comercio, la historia de las mentalidades. Y es un poquito lo que, a través de esta exposición, del relato que hemos querido construir en esta exposición, es un poquito lo que queremos hacer. Y sobre todo lo que queremos que se traduzca en ese estupendo libro catálogo que a la vuelta de vacaciones o a la vuelta del mes de agosto, septiembre, octubre, esperamos también presentar en el Museo de Bellas Artes, libro catálogo del que son autores los 5 investigadores integrantes de ese equipo de investigación al que me he referido. Es una exposición que, si no la han visto ya, les invito a que la vean, y que tiene como comisarios a Luis Benito García, que será el conferenciante que hoy nos acompañe, y a Gretel Piquer, por esa otra parte más histórico-artística, que hoy no ha podido venir, pero que seguro que nos acompaña desde la distancia y la lejanía donde esté. Bien, antes de dar paso a nuestro conferenciante, voy a hacer un pequeño resumen de su amplio y extenso currículum, y luego ya vamos a darle la palabra a Luis Benito, con quien ha sido un placer realmente trabajar a lo largo de estos últimos meses, de años, pero sobre todo de estos últimos meses, para dar lugar a esta exposición que ahora tenemos en el Bellas Artes. Luis Benito García es profesor de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo. Forma parte del Grupo de Investigación, Grupo de Historia Sociocultural y del Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. También ha sido investigador del programa, traduzco así sobre la marcha, Red Europea para la Investigación sobre la Salud Gastrointestinal, nada menos, de la Fundación Europea para la Ciencia, y responsable de investigación adjunto a la dirección de la Fundación Museo de la Sidra.
Ha sido investigador principal en proyectos para el Museo Palacio Valdés, Cribencar, Ayuntamiento de Sobrescobio, Grupo Trabanco, Montepío de la Minería del Carbón o CERMI. Ha participado en proyectos como Historia de la Prensa de Asturias, Diccionario de Parlamentarios Españoles o Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Y entre sus publicaciones, que son, como verán, muy diversas, muy variadas, sobre todo en el doble plano de libros y de artículos, están una historia cultural de la bebida o de las bebidas, editado en Madrid por Alianza en el año 2005 y que fue Premio Gourmand en 2005. Las representaciones de la sidra, editado en Gijón por la Red de Museos Etnográficos de Asturias en el año 2008 y que fue también Premio Gourmand en 2008. Artículos como Intemperancia, Degeneración y Crimen, el discurso antialcohólico como estrategia de control social en las Asturias de la Restauración. También artículos como Las representaciones de la filatelia o Comensalidad, Sociabilidad y rituales de consumo, la espicha en Asturias en el primer tercio del siglo XX. O libros, vuelvo a los libros, como Sidra y manzana en Asturias, editado en Oviedo por KRK en 2013. Artículos como La sociabilidad sidrera durante el franquismo y libros como La sidra asturiana, editado en 2019, El mutualismo minero en Asturias, editado por TREA en 2020 y más artículos. Ha codirigido con Jorge Uría el dossier Alimentación y Comensalidad en la época contemporánea para la revista Historia Contemporánea, número 48 en concreto, en 2014. Ha sido comisario del Pabellón de Asturias de la Feria Internacional de Muestras de Gijón en 2022 y en la actualidad es comisario de la exposición Escanciando, la que ahora mismo, como les decía, tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Creador e impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2005, lo cual yo creo que daría también para una conferencia, esta historia, ¿no?, de la creación y del impulso que le ha dado Luis Benito García a esta candidatura. Fue designado su director científico en 2009 por el Gobierno de Asturias, con el apoyo unánime de la Junta General del Principado, realizando el expediente de BIC, de Bien de Interés Cultural, y dirigiendo el equipo del expediente UNESCO. Ha obtenido, como ha quedado evidenciado en la relación de libros y artículos que he señalado, 2 premios Gourmand en 2005 y 2009, que son premios realmente interesantes e importantes. También el Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2012 por la Universidad de Oviedo, la Medalla del Ayuntamiento de La Viana en 2012, Mejor Embajador de la Sidra en 2014, la Espiga de Oro a la Tradición de los Humanitarios de Moreda, el Premio Gascona, una vida dedicada a la sidra, en 2023, y el Moscón de Oro Nacional en 2019. Así que Luis Benito García, a la sazón comisario de esta excelente exposición Escanciando representaciones de la sidra asturiana en las artes plásticas, tienes la palabra. Muchas gracias al Museo de Bellas Artes de Asturias por permitirme impartir esta conferencia y muchas gracias a ustedes por asistir, pese a los rigores de la canícula que parece que están llegando. Bien, bueno, hoy el tema de la conferencia lo voy a centrar en el campo de las representaciones. Y quiero contextualizar un poco, de manera casi telegráfica, la relevancia que la producción de sidra y la cultura sidrera, porque lo entendamos un poco, ha tenido en Asturias. Cuando hablamos de producción de sidra en Asturias, de manera documentada, sabemos que ella se producía en el siglo VIII. El primer documento que tenemos, aunque por ahí dicen que es un documento falso, pero en realidad lo que es un falso diplomático y en lo que se mintió era la percepción de unas rentas, algo que en los monasterios asturianos pasaba mucho, es el testamento de Adelgaster, que era un hijastro del rey Mauregato, en el que en sus exequias funerarias pone que se dé sidra siempre que sea posible. Y esto estamos hablando en el año 790. Es decir, que sabemos que en el siglo VIII se elabora sidra en Asturias y se cultiva manzana. Todo lo que nos movamos hacia atrás nos tenemos que mover a nivel de hipótesis. No nos queda otra, pero obviamente si se fabrica en ese año ya se conoce de antes. Hace poco aparecieron unos restos de fermentados y unos restos de manzana en la mandíbula de alguien del siglo I. Bien, puede ser un indicio ilusionante. Lo que necesitamos es que tanto los fermentados como la vinculación directa a la manzana nos aparezcan en un recipiente cerámico, por ejemplo.
Y luego se plantearía el tremendo reto de establecer una cronología entre el siglo I y el siglo VIII, porque no sabemos absolutamente nada. ¿Qué hipótesis factible podemos manejar? Bien, sabéis que la romanización en Asturias fue, digamos que dispersa y escasa, pero que supuso una vertebración del territorio a través de las villas asturromanas. De hecho, muchas parroquias, sobre muchas villas se edificaron iglesias y lo que acabó siendo la vertebración de la región de Asturias fueron las parroquias, hasta muy recientemente, incluso más allá de la implantación de los ayuntamientos en la Revolución Liberal, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo funcionaban? Tenían un comercio de vino y ellos tenían una práctica que se denominaba la munificencia cívica, que luego pasó al cristianismo como el evergetismo cristiano, que, resumiendo mucho, significaba comprar voluntades con vino, que siempre es un facilitador de que la gente acabe haciendo lo que tú deseas. Llega un momento, con el declive del Imperio Romano, en que los flujos comerciales cesan y con algo habría que comprar esas voluntades. Y como aquí, pues hacer vino se nos daba relativamente mal, salvo en alguna zona, pues puede ser que hayamos empezado a fabricar sidra y que en el siglo VIII aparezcan esos testimonios. Pero esto, obviamente, nos estamos moviendo a nivel de hipótesis porque no tenemos ninguna certeza documental. Aquí sería importante el trabajo de arqueólogos y trabajar sobre fermentados en restos cerámicos, en algunos pisones. Bien. Lo que sí sabemos con certeza es que a partir del siglo VIII la presencia en los documentos de sidra y de manzanos cada vez es más importante. Primero, los contratos de mampostería, un contrato que empieza a menudear mucho, por el que el poseedor de un terreno lo cedía a un llevador que plantaba manzanos y se repartían el beneficio. Y el contrato solía durar lo que era la vida útil del manzano, que con los cuidados que entonces se le podían prodigar, pues se establecería en torno, depende de la variedad, 30, 35, 40 años. En el siglo XIII ya nos aparecen los torculare, que es el nombre que damos a los lagares como la industria rústica más importante de Asturias. Esto es muy relevante, después de los molinos harineros, porque con los molinos harineros se hacía la harina con la que se hacía el pan. Y básicamente el campesinado asturiano en esa época comía pan y poco más. Entonces, que te aparezca como la segunda industria en relevancia es significativo. Siglo XVI, nos aparecen testimonios de productores de sidra ya realmente importantes. Sabemos que la Marina española, cuando se surtía en el puerto de Avilés, en vez de medio azumbre de vino, era una medida de capacidad equivalente el azumbre a unos 2 litros, se surtía con un azumbre de sidra. Y por otra parte tenemos la dinamización otra vez del Camino de Santiago. El Camino de Santiago nace en Asturias, pero pronto los peregrinos comprenden que la orografía asturiana para los caminantes pues, resulta adversa y la climatología tampoco acompaña. Y empiezan a hacer el camino francés, que era mucho más llevadero. Hay un momento en que el obispado de Oviedo dice, pues aquí se nos está marchando mucha gente, vamos a lanzar una campaña publicitaria que decía que quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y no al Señor. Primer lema turístico de Asturias, y yo creo que después de Asturias Paraíso Natural, el mejor o el más eficaz. Y comienza otra vez un flujo de peregrinos bastante importante con todo lo que es la hostelería en Asturias. Aquí tenemos la calle Gascona, que ahora se conoce como el Boulevard de la Sidra, pero justo estaba debajo de la muralla y era el Boulevard de San Cipriano, era la zona donde estaban el mayor número de hospederías de peregrinos y los hosteleros salían a recibir a los peregrinos, los alojaban, cuidaban sus pertenencias y les vendían sidra. Bien, andando el tiempo, durante la Ilustración, pues tenemos todas las sociedades económicas de amigos del país, el fomento del cultivo del manzano y ya se empieza a mirar como algo que puede tener una trayectoria o una rentabilidad económica relevante. Con todo, lo verdaderamente importante en la producción y en el consumo de sidra llega con la revolución industrial. Asturias es uno de los pocos focos que se puede considerar que en Asturias tuvieron una verdadera revolución industrial. Eso genera, por una parte, una demanda enorme y un proceso de urbanización con un contingente de inmigración también realmente importante. Que mayoritariamente, ¿cómo son los inmigrantes que vienen a trabajar a la industria siderúrgica y a la minería? Son hombres jóvenes. Son hombres jóvenes que en algún momento, aunque tengan pocos, necesitarán un momento de expansión. ¿Qué estructuras de ocio o de tiempo libre existían a mediados del siglo XIX en Asturias? La taberna.
la taberna, porque además era uno de los pocos lugares. Tener en cuenta que esos inmigrantes vienen de ámbitos campesinos. Y la aculturación a un ámbito urbano y industrial puede resultar francamente hostil. ¿Y dónde se encuentra refugio? ¿Y dónde se van a refugiar muchos patrones de la cultura tradicional que, desde estamentos industriales, patronos, ingenieros, higienistas, médicos, etcétera, etcétera, están intentando socavar? Se refugian en la taberna. Y entonces la demanda de sidra, porque traer el vino sigue siendo muy caro, y la producción aumenta exponencialmente. También hay que tener en cuenta por qué a nosotros hicimos de la necesidad virtud y nos dedicamos con tanto éxito a elaborar sidra. Porque en Asturias, a partir del siglo XVII, sobre todo, se empieza a perfilar una cultura ganadera vinculada a la capacidad láctea, es decir, al bovino. Antes la cabaña ganadera asturiana era principalmente de ovino, y llega un momento, con el desarrollo también de otro contrato, la comuña, porque un propietario de ganado acomuña el ganado con un llevador y se reparten el beneficio, y empieza a ser rentable tener este tipo de ganado, que antes era un riesgo, porque si se te muere una oveja, bueno, es una desgracia, pero si se te moría una vaca, te suponía la ruina. Pero si alguien con dinero asume el riesgo, bueno, pues ya era un tipo de negocio. Y sobre todo, si se crea una cofradía y se empiezan a crear cofradías con la Virgen de no sé dónde, o con el santo de no sé dónde más, y entonces te permite tener mayores beneficios, la gente va a vivir de esto. Y esto empieza a perfilar el sistema tradicional agrario asturiano, que se acaba de perfilar en el siglo XIX, por otra parte. ¿Cuál es el elemento básico de este sistema tradicional asturiano? La casería. Es decir, el campesinado asturiano es un campesinado que se organiza en comunidad a través de la parroquia y después como unidad de explotación la casería. ¿Qué tiene la casería? Por eso os pongo este primer cuadro, porque no aparece ni sidra ni lagares. La casería, pues, y no aparece otra cosa que luego aparece en otro cuadro. La casería tiene la casa, tiene la antojana, tiene la cuadra, tiene la huerta, pero están otros bienes que están más alejados. La pomarada, que aparece invariablemente, con algún pequeño número de otros frutales, los prados, las morteras, las erías, pero sobre todo también una serie de propiedades comunales, una serie de derechos y de obligaciones comunales. ¿Qué permite que el paisaje asturiano se vaya vinculando a la pradería y no tanto a un cultivo cerealístico que se nos daba bastante mal, que no se lograba del todo? Que sea compatible el ganado con el cultivo del manzano. Y ya empiezan a aparecer muchos escritos en los que se va fomentando que en los márgenes de los prados primero, por ser compatible con los usos pastícolas, se planten manzanos. Empiezan a extenderse de la zona centro a la zona centro-oriental, sobre todo. Ten en cuenta que en el siglo XVI Villaviciosa produce el vino suficiente para el consumo de la población del concejo. Incluso se producen quejas de los elaboradores de vino de Villaviciosa para que no se introduzca vino de fuera mientras haya vino pedáneo. Y de repente se convierte en una potencia sidrera. A principios del siglo XIX encontramos quejas del cónsul de Inglaterra diciendo que ellos prefieren la naranja asturiana, sobre todo la naranja de Llanes y Ribadesella, a la naranja de Valencia, que era de mucho mejor calidad la asturiana, cosa que era mentira. Pero es que hacer un flete en un barco desde el puerto de Gijón o desde el puerto de Avilés a Inglaterra salía mucho más barato que traerlo desde Valencia. Pero está quejándose porque están arrancando los naranjos y están plantando manzanos. Entonces empieza a partir de finales del siglo XVIII y cuando se consolida, sobre todo va a ser a partir de los años 60 del siglo XIX, cuando en el sexenio democrático la ley de desamortización del subsuelo permita que la industria del carbón en Asturias y sobre todo la industria siderometalúrgica se desarrolle plenamente. Bueno, y esto de una manera muy esquemática para hablar de lo que nos ocupa, que sería la sidra. Bien. Bueno, vamos a empezar con uno de los cuadros que tenemos en la exposición, Recogiendo la manzana, de Nicanor Piñole. Si os fijáis en la forma de los manzanos, son manzanos tradicionales, es una pomarada tradicional. Son manzanos frondosos con forma de tienda de campaña,
a los que no se le prodigan demasiado cuidados. Sabéis que hay aquí en Asturias un fenómeno que se llama la becería, que es que un año producen los manzanos y otro año tienen una cosecha escasa. Hay algunos sitios en los que la becería está cambiada y esos productores son los que mejor viven, porque tienen manzana los años que los demás no tienen. ¿Qué nos habla? Nos habla de varias cosas. Nos habla, en primer lugar, de que hay cosecheros importantes ya, porque aquí, bueno, podemos decir que sea un trabajo familiar, pero yo creo que se trata más bien de un trabajo por andecha, es decir, que entra dentro de los circuitos vecinales de ayuda mutua. La andecha es una institución comunitaria que se establece parroquialmente y que consiste, que no, obviamente no es obligatoria, pero hay de aquella familia que no contribuye a la andecha o a la sexta feria, que serían los trabajos en bien del común. Entonces, son trabajos que de otra manera desbordarían la capacidad de la familia campesina, pero que haciéndola entre todos los vecinos se agiliza muchísimo el trabajo y logran sacarlo adelante. Nos está hablando de eso. Nos está hablando de la división sexual del trabajo también. Es decir, según seas hombre o mujer, tienes ciertas tareas asignadas. ¿Qué hacen los hombres? Generalmente cargar los cestos. Yo creo que muy torticeramente. Dicen, yo que soy más fuerte cargo los cestos. Pero si os fijáis en esta parte de abajo, las que doblan el espinazo recogiendo la manzana, que es la labor realmente dura, eran las mujeres. Y también vemos cómo son compatibles con los usos pastícolas y cómo, bueno, permite. Bueno, creo que, a ver, aunque de una manera muy tipificada, también vemos que Tomás García San Pedro refleja muy bien realmente que la labor de la recogida de la manzana era una cuestión que correspondía a las mujeres dentro de la unidad familiar. Volvemos atrás. Aquí está otro de los elementos básicos de la casería, que es el hórreo. Uno de los elementos más polifuncionales dentro de las propiedades de cualquier familia, por su carácter mueble o inmueble, por los múltiples usos a los que fue destinado, etc. ¿Qué nos interesa en este cuadro cruzando la Pomarada de Piñole? Si empieza a ser un negocio de creciente éxito vender la manzana, incluso si tú tienes tu propio lagar y elaboras tu propia sidra, la puedes vender a un tabernero, o incluso si hay algún lagar de beceros, es decir, que pertenezca a los vecinos y se van turnando para fabricar su propia sidra, pues quieres optimizar esa ganancia. Porque el desarrollo de una producción láctea, y sobre todo orientada a la manteca y después a la fabricación de quesos o al reparto de leche en fresco, lo de echar la leche al carro, porque empieza a haber una demanda urbana también cada vez más considerable, permitía a la familia vivir. Pero a lo mejor el plus de la venta de la manzana y sobre todo el plus de la sidra elaborada permitía unas condiciones de vida al campesinado asturiano. Hay una imagen muy tradicional de ese campesinado amable de Asturias, con ciertos visos de realidad porque, claro, se opone a la figura del jornalero del sur, muerto de hambre y llevando todo tipo de acciones reivindicativas adelante, frente al de aquí, que no era tan amable como se suponía, que se organizó con premura en sindicatos agrarios y que empezó batallas considerables contra cosas como, por ejemplo, el impuesto de consumos, que era un impuesto indirecto que afectaba a todo el mundo por igual y que gravaba los productos de comer, beber y arder, y al que la sidra siempre se intentó poner el mayor grado de imposición fiscal posible. Y los sindicatos agrarios lucharon contra eso con denuedo, y sobre todo cuando se intentaban hacer medidas de desgravación del vino, porque se consideraba que la sidra era el vino de Asturias y que tenía que tener la misma desgravación. Bueno, si quieres optimizar el beneficio, hay que empezar a utilizar prácticas agronómicas modernas. Y hay que empezar a utilizar tácticas como la poda. Y entonces, si os fijáis, frente a estos manzanos, con esta forma de tienda de campaña tradicionales, tenemos estos que tienen una forma ya que empieza a ser diferente. Mucho más escuetos, sobre todo se empiezan a organizar en ejes, tienen mucho menor porte, pero ser inflexibles con ellos era la manera de que se optimizase la producción y cada vez produjesen más, durasen más años, y se empiezan a utilizar otras técnicas como el abono, como los tratamientos fitosanitarios, etc. Bien,
bueno, se empezaba a recoger según las variedades de manzana. Sabéis que las hay más tempranas. Bueno, sabéis además que tenemos una gran cantidad de variedades de manzana. La denominación de origen, por ejemplo, empezó con 20 y pico variedades, ahora ya tiene 76 y se va a ir ampliando, pero bueno, en Asturias hay una gran variedad de manzanas y de todo tipo, dulces, ácidas, semiácidas. De hecho, llega un momento, antes de la Guerra Civil, en que Asturias se convierte en la mayor potencia manzanera mundial. Cubre toda la demanda asturiana y tener en cuenta que se está fabricando mucha sidra natural y mucha sidra espumosa. Exporta al resto del país y exporta grandes cantidades a Francia, a Inglaterra, a Alemania y a Noruega. Lo que ocurre es que con la autarquía del franquismo todos esos flujos cesan. Solo se envía un par de partidas una vez a la Alemania nazi y es todo lo que se consiguió exportar de manzana. Eso fue un grave problema para el sector, porque sidra se siguió consumiendo, sobre todo en la inmediata posguerra, porque era una bebida que seguía siendo barata, pero el sector de la manzana estaba muy sobredimensionado para que la demanda española y sobre todo porque empezaron los tipos de cultivos de manzana de mesa en Lérida y en Aragón. Y entonces ahí sí que hubo, el mayor desajuste fue en el sector manzanero y no tanto en el sector sidrero. Bien, bueno, se empieza a recoger a finales de septiembre y hay variedades que se pueden estar recolectando hasta diciembre. Hay sucesivas pañadas. La primera manzana que se recolecta es la que se denomina manzana del sapu, que es la manzana que se cae del árbol por sí misma, que se va a dar una sidra de peor calidad, y luego se van haciendo diferentes malladas a lo largo del periodo del otoño hasta llegar al invierno, y esto lo tenemos representado en este magnífico cuadro de Faciendo Sidra de Mariano Moré, que está en la Junta General del Principado y que también lo tenemos en la exposición. Y que refleja 3/4 de lo mismo. Lo primero, una división por rango de edad del trabajo y también una división sexual del trabajo. Vemos un lagar considerable. Esto no era un lagar para el consumo de casa doméstico. Y lo primero que podemos observar aquí sería la cuadrilla de malladores. Porque antes de echar la manzana a la prensa, la manzana es una fruta dura, generalmente, y la había que machacar un poco en el duernu, que es esa masera, con los mallos. Era un trabajo que generalmente también se podía hacer por andecha y que estaba muchas veces vinculado luego a elementos lúdicos. Solía acabar con una merienda, con un poco de fiesta y demás. Pero si eran lagares grandes, se contrataba la cuadrilla de malladores. De hecho, la adquisición de prensas hidráulicas por parte de muchos lagareros respondió a lo caros que empezaban a salir las cuadrillas de malladores. Vemos, por ejemplo, los cubos esmaltados. La manzana y el metal no se llevan muy bien, y entonces todos los utensilios que se utilizan suelen ser de madera. Cada persona tiene sus madreñas específicas para estar por el lagar, no se usan las de afuera, se tienen unas que están en el lagar. Por eso Moré, de una manera muy inteligente, la panza de la madreña la decolora, porque estaba en contacto con esos jugos. Vemos cómo las personas mayores están haciendo otro tipo de cosas, y es una actividad que está presente toda la familia. Y la espacialidad del lagar está muy bien representada, muy pocos vanos. Los lagares tienen que tener orientación norte. Principalmente, lo bueno sería que estuvieran lo que aquí se llama mataterreno, es decir, contra el terreno y un poco más bajos, para mantener una temperatura siempre estable a lo largo de todo el año, porque la sidra, bueno, obviamente al ser fermentada y luego no filtrarse, necesita una estabilidad. No se ve en ningún cuadro que yo conozca, pero los tejados son lo que aquí llamamos ateyabana, es decir, la teja directamente sobre la estructura para que haya huecos y facilite la evaporación correcta del caldo, y son elementos de cultura material muy importantes. Bien, pero sin duda yo creo que la parte más interesante dentro de la cultura sidrera es la vinculada a su dimensión social. Porque pocos actos comunitarios o pocos actos después vinculados a la sociedad de consumo, la sidra en Asturias no está presente. Y donde lo podemos observar de una manera más clara es en el ciclo festivo. Hay dos grandes ciclos en el año. Está el ciclo de la Navidad y luego está el ciclo de las romerías. El ciclo de las romerías resulta sumamente interesante de estudiar porque, lo primero, son a lo largo del periodo estival.
Suelen empezar a finales de mayo, en una comarca determinada, y acabar hacia octubre. Y no se solapan nunca, porque la gente necesita al menos un día a la semana de asueto. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época de mayor desgaste físico del año, porque acabas de segar un pan, tienes que preparar la tierra para sembrar el siguiente pan. Es la época de la hierba, es la época en la que tienes que hacer el mayor trasiego de manejo de ganado porque lo tienes que subir a las majadas al monte. Entonces es una época de mucha fatiga física. Y esto no solo requiere asueto, requiere también reposición de musculatura, de proteína, porque la dieta del campesino asturiano durante muchos años fue muy monótona. Y aunque mejoraron los estándares de vida, hay que tener en cuenta que en cuanto empezaron a vender la leche o en cuanto empezaron a desnatar la leche para hacer manteca o para hacer quesos, en vez de tomar leche entera, tomaban suero de leche en muchas ocasiones y la dieta seguía siendo monótona. Y entonces, a través del banquete familiar y de la gira, lo que hacían era aprovechar para comer lo que no se comía habitualmente. De hecho, se comía les faves bien untais que se llamen, porque el resto del año lo que se comía era un pote en el que, con suerte, llevaba una raspa de tocino, pero poco más con pango llevaba. Y esos días sí. Y de ahí se acaba tipificando la fabada tal como la conocemos hoy en día. Bien. Era un momento también de reafirmación del sentimiento comunitario. Es decir, eran celebraciones que se hacían hacia adentro, para reforzar ese sentimiento comunitario. Uno de los elementos más visibles de refuerzo de la comunidad, del sentimiento de comunidad sería la paliza interparroquial. Es decir, que los jóvenes, la mocedad, que era un elemento muy activo dentro de la comunidad tradicional, la mocedad masculina sobre todo, era pues, una institución en la que se entraba más o menos cuando te desarrollabas y de la que salías con el matrimonio, por lo que había mozos que ya, bueno, peinaban canas o si tenían algo que peinar, pero que tenían una serie de funciones dentro de la comunidad, como era organizar las fiestas, por ejemplo, llevar los prados comunales, buscar el ganado que se perdía en el monte o hacer las travesuras que se hacían en la noche de San Juan, pero también ese reforzamiento del sentimiento identitario, que muchas veces, animado por el consumo inmoderado de sidra, consistía en que alguien gritaba «viva infiesto», pero resulta que la fiesta era en Nava y los jóvenes acababan a garrotazos. Yo, que investigué mucho en prensa, puedo decir que constaté pocos muertos. Algunos sí, no había grandes descalabros. El problema vino después con la industrialización, cuando hubo mozos que empezaron a surtirse de armas blancas o cachorrillos, que eran una pequeña pistola de un solo disparo, de pequeño calibre, y entonces ahí sí que empezó a haber muertos de manera sistemática y sí que ahí ya empezamos a contar con otro de los elementos presentes en la romería asturiana, que era la pareja de la Guardia Civil. Era invariable ver los tricornios también. Bien, esto va a variar y con una rapidez considerable. Aquí tenemos una romería de valle que podemos considerar romería tradicional. Y es el momento que se denomina la alborada, en el que el gaitero y el tamborilero que tenéis ahí abajo, a primera hora de la mañana, van tocando todo el pueblo para despertar a la gente. El día anterior ya había habido foguera, que se saltaba, y había puestos de sidra, etcétera, pero el día grande era el día de la romería y empezaba con la alborada. Después se iba a misa, después había la procesión y después había lo que se llama la pulla del ramo. Es decir, que las mujeres elaboraban roscas de pan, de diferentes viandas y se subastaban, y ese dinero iba para el común de la parroquia. Pues si había que arreglar un puente, el tejado de la iglesia, etcétera, etcétera. Después venía el banquete familiar, que se consumía principalmente grasa y proteína, que era una manera de compensar una compensación calórica y de acumular para el resto del año. Y después venía la gira y el baile, que era uno de los elementos básicos, era también el cortejo, porque había pocas ocasiones para el contacto distendido entre ambos sexos. Y había una tradición que eran los perdones, que era que los mozos, bueno, pues después de animarse con unos cuantos culetes, pues llevaban los perdones, que solían ser avellanas tostadas o confites, y ofrecían a las chicas, y así ya iban rompiendo el hielo. Esta romería es muy interesante, de León de la Escosura, uno de las grandes figuras del realismo pictórico. Muy interesante por varias cosas, porque esto podía ser una romería en Teruel perfectamente, porque además entra dentro de los estándares de lo que se denominaba el majismo,
que era frente a la oleada que nos había traído el romanticismo de extranjerismos, había que reivindicar lo español. Durante el periodo isabelino esto estuvo muy vigente. Y entonces aparece aquí una especie de Curro Jiménez que, vamos, yo creo que estos estilismos en Asturias que se vieron más bien poco. Pero hay elementos muy interesantes. El tonel de sidra, el consumo de sidra en cerámica, porque la sidra originalmente se consumía en recipientes de madera. Y a partir del siglo XVII se va generalizando el uso de la cerámica. Empiezan a aparecer alfares muy importantes en España, en Asturias, la cerámica de Faro, la cerámica la del Rayo, que llegó a ser incluso una loza semifina, era con lo que se hacía la vajilla de la boda y demás, o los tarreros de Somió, que estuvieron funcionando hasta los años 40 del siglo pasado, y también los músicos ciegos, un elemento indispensable porque nos está hablando no solo de la presencia de música tradicional con la gaita y el tambor, sino de gente que se dejaba contratar, para tocar específicamente para otra gente. Y esto va a tener relevancia porque, por ejemplo, en esta romería de Valle vemos los puestos de confites, vemos a la gente tomando sidra, con botella ya, pero aquí, acaparando la sombra de los árboles, vemos gente con cierto tipo de vestimenta que yo dudo mucho que sean aldeanos. Y aquí está uno de los puntos fuertes de la romería, sobre todo las romerías que se situaban en las zonas periurbanas o en las zonas donde hubiera buena conexión con ferrocarril, porque asistimos a un proceso muy, muy acelerado de mercantilización de las tradiciones campesinas. Y la fiesta no se hace ya tanto para adentro, sino para afuera, esperando obtener un beneficio económico, por ejemplo, de un turismo cada vez más nutrido que asistía a pasar el verano a Gijón, que curiosamente, junto con, ya sabéis que Alfonso XII tenía la salud muy delicada y le hicieron ahí una quinta en San Sebastián, porque el Mediterráneo no estaba nada de moda. Lo que estaba de moda para los baños de mar era el Cantábrico, que daba mucho más vigor el agua fresca. Curiosamente, Gijón, pese a ser una de las red cities de España, una de las ciudades con un mayor movimiento obrero organizado, fue una ciudad con un polo de atracción turística muy importante y fue dirimiéndose hacia las vías costeras cercanas, Candás, Luancos, etcétera, y más allá, y Llanes y Ribadesella. Y entonces este tipo de fiesta cada vez se empieza a organizar más para obtener beneficios, porque estos burgueses que estaban por ahí pasando el verano, pues como tenían el acceso fácil, iban y dejaban el dinero y contrataban a esos músicos ciegos, que luego los ciegos se organizaron vendiendo rifas, pero primero se organizaban como músicos o como vendiendo pliegos de cordel, porque tocaban bien, generalmente, porque tenían los restos de sentidos más agudizados, y sobre todo porque mientras tocaban no veían lo que estaban haciendo los burgueses. Es decir, proporcionaban una intimidad. Ya sabéis que los burgueses son muy proclives a las cosas de la domesticidad, de la intimidad y de que nadie vea lo que ellos están haciendo. Entonces, hay un proceso de mercantilización muy interesante. Es muy interesante también ir siguiendo esto a través de la literatura. Figuras como Palacio Valdés, Clarín, Pérez de Ayala, todos lo reflejan. Aquí tenemos otra figura relevante, en un dibujo que también tenemos en la exposición, que es la figura del indiano. Los indianos son pues esa gente que vuelve y que hizo fortuna en América, que fueron muy pocos en relación al número de asturianos que marcharon, porque muchos volvieron sin ninguna fortuna y los que vivieron con fortuna eran muy visibles, pero eran muy pocos. Y obviamente, si yo soy un niño que no quiero marchar, marcho con una mano delante y una detrás y me deslomo durante 30 años a trabajar, cuando vuelvo a mi lugar de origen forrado, ¿qué quiero? Que se me reconozca. Lo primero, planto una casa muy vistosa gracias a que si estás 30 años deslomándote a trabajar, no tienes mucho tiempo a cultivar el intelecto. Y había una serie de arquitectos muy avispados que vendieron modelos arquitectónicos realmente locos, pero que gracias a eso tenemos la arquitectura de indianos tan preciosa que tenemos en Asturias. Entonces decían, pues, ¿esto de mármol? Todo de mármol. Bueno, lo que fuese. Era un lugar visible, frente al burgués clásico que hacía sus edificios con formas neoclásicas y bien ocultos y parapetados. Estos querían un lugar visible y ocupar un puesto en la sociedad. Pues, ¿qué hacían? Pues pagar la traída de agua, pagar la escuela y, sobre todo, pagar la fiesta.
Por esto a este señor que viene con ese sombrero así, tipo de corte panameño y demás, lo están agasajando, se viene fumando el puro, pues estaba pagando la fiesta. La pirotecnia, por lo menos. Bien, que se está mercantilizando y que está siendo un negocio de creciente éxito que cada vez tiene más atracción, ¿dónde se empieza a ver también? Bueno, como veis, estos niños que están aquí tampoco son aldeanos, pero además es que hay mesas y bancos, una estancia cómoda, y por si llueve te pongo un toldo sobre el tonel. Esto nos da cuenta de tradiciones que cada vez son menos tradiciones y cada vez son más un creciente de negocio. Mirad la cantidad de puestos que hay por ahí. Y además también concurría a veces, como este cuadro de Martínez Abades, que había, mirad donde tenemos también el músico ciego, que había romerías que se organizaban en torno a un santo o una virgen muy milagrera, que hacía muchos milagros, que curaba muchas enfermedades. Y entonces aquí vienen estos pobres nazarenos ofreciendo, aquí el pobre que va con las muletes, este pobre nenín, mirar cómo sufre el pobre hombre, de aquí abajo con el chiflemón. Y había competencia por quién tenía el santo más milagrero en la misma comarca. Uno de los casos más graciosos que existen era en el concejo de Sobrescobio, la parroquia de Campiellos, que tenía San Ramón Nonato, que curaba muchísimo. O sea, cualquier tipo de afección, no había novena que no curase San Ramón Nonato. Pero Campiellos, que siempre fue un lugar muy particular, tuvo uno de los pocos sindicatos agrícolas anarquistas que hubo en Asturias. ¿Y qué hicieron los anarquistas? Prohibir el alcohol en las fiestas de Campiellos. ¿Y qué pasó? Que a Ramón Nonato no se acordó nadie más de él. Y entonces eso vino muy bien a la Ferrera, en la parroquia del Condado, en La Viana, porque recuperó el vigor que tenía la capilla y la celebración. Bien, y esta maravilla de cuadro, que está en la exposición, que estaba en el Reconquista y que además se restauró ex professo para la exposición, es toda una lección de historia. Vemos, todos los elementos que podemos asociar a la romería. Tenemos el cortejo, tenemos la diversión, el baile, tenemos diferentes sustratos sociales por el prado, pero está escanciando sidra, desde la botella al vaso. La imagen icónica de la cultura sidrera, pero una novedad centenaria dentro de una cultura milenaria, porque es algo que se desarrolla a finales del siglo XIX por la industria vidriera asturiana. Y está muy vinculado al proceso de industrialización de Asturias. Porque sin botella y vaso no podemos escanciar así. Se toma, se saben que las bebidas que tienen carbono endógeno están mejor si el chorro, si se escancia un poco, se espicha un poco, pero el proceso y la canonización de este proceso que se va desarrollando no lo podemos tener hasta que no se desarrolle este tipo de cultura material. Y aquí lo tenemos. Y además tenemos una taberna móvil preciosa, porque muchos hosteleros de Gijón y de Oviedo tenían su propia taberna móvil que iban llevando por todas las romerías de los alrededores. El establecimiento La Higiene de Gijón, que fue el primer chigre de Asturias. Por cierto, el nombre de chigre viene de la máquina de descorchar y se toma de una grúa francesa que se llama así, el chigre, una máquina de carga y descarga de barcos. Y por extensión acabó denominando a todo el local. O sea que también chigre, que es una palabra tan asturiana, también es una novedad muy reciente del siglo XIX. Antes era taberna o tabierna. Bueno, pues La Higiene fue el primer chigre de Asturias que tuvo cámara frigorífica, que tuvo purificador de aire por ozono, pero estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, que elevó los techos para que hubiese buena ventilación y consiguió que Zarracina, que Sidra Zarracina, y pagase una taberna móvil que era una auténtica preciosidad y que llevaba por todas las fiestas de los alrededores de Gijón, contrataba la banda de música municipal de Gijón y ponía autobuses para los clientes para que fuesen a esas fiestas, porque sabían que por el verano la cosa en la ciudad bajaba y que la gente prefería ir por el campo. Bien. Bueno, este es otro ejemplo también en el que vemos otra taberna móvil muy bien montada. Y aquí tengo un cuadro de Celso Granda, que no tenemos en la exposición, pero que con una capacidad de observación bastante aguda, si os fijáis, aquí hay un tendejón con una bandera roja
y otro con una bandera blanca. Sidra y vino. Para diferenciar el tipo de consumos, porque hay un momento que los estándares de vida se empiecen a elevar, sobre todo entre ciertos sectores sociales, y pueden elegir lo que beber. Bien. Hay un cuadro que no tengo. Bueno, hay otro tipo de elementos lúdicos vinculados a los elementos comunitarios, como por ejemplo, dentro de la andecha, el que te ayudaba a ir a la hierba, al final dabas una merienda, bueno, y la sidra solía estar presente. Hay un cuadro que no tenía copia, que era el filandón de Álvarez Catalá. Claro, el filandón era algo que hacían las mujeres por el invierno. Los largos inviernos de Asturias, filandón, fila, calietza, polabella, según las... Era, pues las mujeres se juntaban las noches del invierno a hilar la lana y el lino. ¿Qué pasa? Que empezaban a ir las mujeres jóvenes, solteres. Y si empezaban a ir mujeres jóvenes solteres, ¿qué empezaba a proliferar? También hombres jóvenes solteros. Y entonces, bueno, pues era la época de invierno, unas mujeres pagaban la iluminación por les veles, otras llevaban castañas, los chavales llevaban la sidra y acababa siendo un baile. Y acababa siendo un baile de tal manera que se acaba configurando en las ordenanzas parroquiales como el baile del pueblo. Y sigue llamándose filandón. Y entonces ves hasta los años 30, se puede comprobar. Habrá filandón desde finales de octubre hasta abril, los jueves, sábados, cuando sea. Acaba sobreponiéndose la parte lúdica sobre los trabajos de invierno en el techo y acaba siendo simplemente el baile. O, por ejemplo, las follaza. Las follaza del maíz, que era un trabajo de andecha típico, porque se tenían que juntar muchos vecinos para enristrar el maíz, pero que acaba siendo con una carga lúdica muy importante, y una ocasión de cortejo, y además una ocasión muy importante, tanto el filandón como la follaza, de transmisión de los cuentos de la tradición oral, que era la manera de la reproducción social se perpetuase, es decir, a través de la gente era analfabeta, y esos cuentos contenían lo que era importante para cada sociedad, para la reproducción de cada sociedad. Bien. Y después, dentro de las tradiciones vinculadas a la sidra, tenemos una... no quiero que se me acuse de ser muy chauvinista ni nada, pero yo, que llevo estudiando las bebidas muchos años, no solo la sidra, nunca encontré una ocasión alrededor de una bebida que se genere una ocasión tan singular como la espicha asturiana. Que si la ceremonia del té en Japón, que es, vamos, como la espicha asturiana, que además empieza a cobrar el empaque que cobra por esa vía de acelerada mercantilización, la espicha no dejaba de ser el pago de una andecha, es decir, tú me ayudes a levantar una cuadra, tú me ayudes a aterrar un prado, y yo abro una pipa, un tonel, y te doy de comer lo que dé la casa. Esa vía rápida de mercantilización consigue que sea un negocio de cada vez mayor creciente éxito. Tenemos testimonios muy evidentes de que la espicha era un negocio de éxito, como este cuadro de Valle a la puerta del lagar, porque la nariz de este señor y elocuente en este sentido. Sabemos lo que va haciendo durante mucho tiempo. Ahora, también os quiero decir que yo la recreación histórica de una espicha la pude hacer gracias a los anuncios de prensa. El primer anuncio que yo encuentro sobre una espicha sería de los años 60 del siglo XIX y ponía: hoy se espicha o se espita un tonel de sidra de Lugones. Ya, en el lugar que se hacía. Pasa poco tiempo y habrá gaita y tambor. Coño, bueno, pues va animándose. Los anuncios empiezan a ser cada vez más elaborados. Habrá estupenda sidra de Coyoto en no sé dónde. De repente dices, habrá taquinos. Digo, bueno, hay que comer también. Está muy bien, Pero de repente empiezas a ver que hay gramola Philips. Y ahí te empieza a descuadrar algo. ¿Por qué no estamos hablando de una sociedad eminentemente masculina, como era la de la taberna, que a la mujer se negaba a entrar? Si hay gramola Philips y van a poner discos bailables, ya sabes que van mujeres también. Pero de repente empiezas a ver, doy los resultados del fútbol, pongo autobús, hay servicio de estanco, doy fabada. Digo, fabada, pero esto ya no puedes estar de pie, tienes que sentarte y estar cómodo. Y empieza a aparecer higiene y confort. Y en una espicha, higiene y confort, en un lagar, en las primeras espichas empiezas a ver que se paga un canon de entrada, tú bebes
y cada vez que sales a orinar se pone otro canon que llegue a perrona la mesiada. Tratándose de sidra, debías pagar perrona más de una vez. Luego empiezan, no solo los lagares, empiezan los chigres, sobre todo los chigres urbanos, a organizar su propia temporada de speeches. Claro, pero muchos speeches. Entonces ahí empiezan a servir por botella y ya tienen sus propios servicios. Incluso muchos lagares que queden integrados dentro del casco urbano por los crecimientos de las ciudades los obligan a instalar servicios. Y entonces eso de la perrona a la mesiada ya... Y entonces, ¿qué se empieza a hacer con los alimentos que se ofrecen en la spicha? Que cada vez sean más salados y más picantes. Porque si vas a comprar por botella, en vez de pagar un canon por beber lo que quieras, cuanto más sed o sensación de sed te generen, más vas a gastar. Al final puedes encontrar en los años 30 una spicha en la que está la mujer más alta del mundo. Cuando se abre el tonel, sale un fakir que lleva 3 días enterrado. Toca la orquesta de jazz, Jazz Kiss Me. Bueno, la caraba. Pero el acto sustantivo sigue siendo espichar un tonel. Claro, después de la guerra y con la moral férrea que se impone en el franquismo, sigue habiendo espicha, la mujer se retrae de asistir, sigue siendo un evento. ¿Qué ocurre con la espicha? Que sobrevive con mucho éxito y sigue siendo un gran acontecimiento a través de la institucionalización. Era la época de mayor desaceleración de la producción de sidra. El sector de la manzana estaba bastante desintegrado. ¿Qué se empieza a hacer? Festival de la manzana de Villaviciosa, Festival de la sidra de Nava, etcétera, etcétera, y las grandes macroespiches o la gran macroespicha que se hacía con les Piragües, con la fiesta de les Piragües. Entonces, hay un proceso y un modelo de creciente éxito y sigue siendo una ocasión única en el mundo cuyo acto sustantivo ya es pichar un tonel de sidra y que lleva un sistema gastronómico asociado muy interesante. Bueno, elementos presentes siempre la música, pero no solo esto, tú puedes encontrar gente cantando ópera en una espicha. La Peña La Claraboya estaba Eduardo Martínez Torner y Juan Uría Riu. También empieza a ser un negocio muy interclasista. Hay un cuadro que se perdió la pista en Argentina, que se llama A la Pipiona, de José Uría. En la tesis de Barón hay una reproducción en blanco y negro, y luego hay reproducciones parciales en un libro de Eduardo Marcilla, y luego en una serie de folclore que sacó la BBC, que en el de Asturias sale cantando Juan Uría Macua, el hijo de Juan Uría Río. Por adelante sale un tablao flamenco, con lo que de Asturias, el que hizo la portada, no sabía mucho, pero para atrás sale un poco. ¿Qué ves en ese cuadro que hay un lagar de Coyoto? Ves al marqués de Tremañes, es decir, un industrial ennoblecío. Ves médicos del hospital de Oviedo. Ves ferroviarios y estos personajes los identificó la mujer de Claverol, el cantante de tonada. Y un personaje conocido popularmente como Orella. Entonces, ves que el segmento social son de lo más variado dentro de una espicha. Y la música y un elemento muy... Yo encontré una vez un anuncio que acababa de espicha, muy elaborado, son muy ripiosos, obviamente no eran poetas, pero están muy elaborados, que decía, y un concierto en un pomar por el tenor Miguel Fleta, que a mí, y un anuncio que me sigue inquietando mucho, porque Miguel Fleta, que yo, cuando murió Caruso, estuvo considerado como el mejor tenor del mundo. Lo que pasa es que se vinculó de tal manera al franquismo que fue una figura que cayó en el olvido después. Pero él había empezado con un repertorio ligero y en Gijón era una figura que adoraban y tenía muchos amigos en Gijón. Y yo quiero creer que era amigo de Sila Gareru y que iba a cantar debajo de un pomar cuando espichaba el tonel. Bien, una figura valoradísima. Él entendió en sidra. Este dibujo, desgraciadamente, tampoco lo encontramos para la exposición. Está haciendo la fase visual de la cata. Y veis que el hombre entiende. Porque el que entendió en sidra era una figura muy valorada. Hasta que no decía, esta sidra está para tomar, no se tomaba esa sidra. Y los mejores catadores de la región eran los taberneros, los chigreros, que se andaban en todos los lagares de la zona, o más allá, y decían, a mí me mandes de este tonel, de este tonel, de este tonel. Cosa que siguen haciendo algunos chigreros hoy en día, Incluso algunos chigreros tenían bodega propia en el Chigre, generalmente subterránea, donde muchos lagareros enviaban la sidra para que acabase de afinar, porque decían que se conseguía mejor. Eso sigue haciéndose hoy en una sidrería que se llama el Furacu de Villaviciosa. Tiene una parte de atrás en la que dicen muchos lagareros que la sidra que afina mejor ahí. Bueno,
Esto para que veáis en qué se acaba convirtiendo la Speech. Ahí el baile de Santa Marina de Purón Sotres. Veis la orquesta, una orquesta muy moderna, veis a la gente bailando y además vienen riaes de gente. Y por último, el lugar del consumo más habitual y más común y más cotidiano, que era la taberna. En esta preciosidad, otra verdadera lección de historia de Evaristo Valle, un dibujo que tenemos una reproducción en una revista en la exposición, pero no conseguimos el dibujo original, que se perdió, interior de chigre. Claro, en realidad un chigre poco más que una silla y unas mesas distribuidas por ahí donde la gente va a beber, pero con la variedad de actividades que acogía, con la importancia que tenía dentro de la experiencia, sobre todo obrera, en los núcleos industriales urbanos. ¿Qué se hacía? Principalmente beber. Pero aquí Evaristo Valle, una persona sumamente inteligente, da la clave a través de un pequeño detalle. En esta tenebrosidad que en los discursos patronales asociados a la taberna brilla un reloj, porque el reloj marca los ritmos industriales, los ritmos campesinos los marca el sol, los ritmos industriales los marca un reloj. Por eso hay que beber a pie firme. Hay el juego de cartas, otro de los motivos que arruinaba a la familia obrera, según los bienpensantes. Se podía comer. Vemos que por el servicio de sidra suele haber un mobiliario más escaso que en otro tipo de tabernes. Móvil para conformar grupos más o menos grandes, para hacer la lectura de la prensa obrera en voz alta, porque había uno que sabía leer, a lo mejor solamente. Tener en cuenta que la sidra llega a ser considerada la sustancia más nociva a ojos de las clases hegemónicas. Al principio, cuando se empieza a hablar del discurso antialcohólico y la clase obrera, empiezan a hablar del aguardiente y del vino. ¿Qué se empiezan dando cuenta? De que el que beba aguardiente, a la tercera o cuarta, quinta copa, rápido, no sabe lo que dice. El vino tiene el triple o el doble largo de graduación que la sidra. Y además la sidra no está filtrada y tener toda la bacteria, te empieza a hacer unos jugos gástricos aquí como una especie de agujero que tienes que contrarrestar con alimentos. ¿Y qué pasaba? Que eso dentro de una experiencia obrera dilatada significaba horas y horas de estar euforizándose, calentando los ánimos, discutiendo los problemas con cierto grado todavía de raciocinio y acababa voltándose una huelga, un sabotaje, un sindicato de clase o lo que fuese. Y entonces el discurso patronal empieza a variar, pero enormemente. Incluso hay empresas que traen vino más barato, perdiendo dinero, a los economatos de empresa para que la gente beba vino y no sidra. Y la sidra acaba siendo el peor veneno, que si compartir el vaso, que fuente de tuberculosis, que se llevaban a beber sidra a los críos y que acaba pervirtiendo, que generaba carquesia, degeneración, todo tipo de males hacia la sidra. Por eso, que sea un producto identitario quiere decir que sobrevivió con éxito a todo este tipo de embates y sobre todo sobrevivió con éxito a los de la sociedad de consumo, que en muchos sitios había otro tipo de bebidas tradicionales y están todos tomando Coca-Cola y cerveza. Y aquí también se toma, pero mantenemos la cultura sidrera con un vigor que creo que nos hace merecedores del reconocimiento por parte de la UNESCO. Y con esto termino y si tenéis alguna pregunta, encantado de responder.